Continuamos con más información a través de su noticiero Noticias Planeta al Día y prensa radial a través de Radio Loja 97.7, Radio Planeta 106.1, SR Radio y Diario La Hora, esta coalición informativa en la región sur del país. Como todos los lunes tenemos el aporte informativo dentro del segmento de opinión con Marlon Tandazo Palacios. Con él vamos a abordar un tema: el mundo no volverá a ser el mismo. Marlon, buenos días. Buenos días, mi querido Lyndon, a todos quienes se conectan en este momento a los diferentes canales por donde SR Radio está transmitiendo esta señal. Efectivamente, para esta semana tenemos el tema: el mundo no volverá a ser el mismo. La semana pasada terminó con los primeros 30 días después de que se decretó el estado de excepción por la emergencia sanitaria que está viviendo el mundo y también nuestro país. Y más de uno abriga la secreta esperanza que en el futuro inmediato, llámese días o semanas, se anuncie el fin de este confinamiento. Lamentablemente, no es un asunto de días, tampoco semanas. Los expertos dicen que posiblemente lleve hasta meses en que se obtenga una vacuna o se logre controlar el contagio por el COVID-19. Mientras tanto, la vida continúa. Y en ese entorno hay que considerar, como lo sugiere el experto financiero Guillermo Jimbo Espinosa, el mundo no volverá a ser el mismo. ¿Por qué? Jimbo Espinosa sostiene que los consumidores seremos más exigentes en factores como bioseguridad. El trabajo científico se revalorizará. Se invertirá en tecnología para prevención de pandemias. Habrá mayor automatización en los procesos industriales, utilizando robots que no se enferman o inteligencia artificial. Habrán cambios en los modelos de negocios. Ya estamos viendo ahora mismo en la actualidad en teleeducación, telemedicina, teletrabajo, solo por mencionar los que tenemos más cerca. Habrá una reducción también, dice, o se propenderá una reducción de las desigualdades sociales que hacen que ciertos grupos de la población sean extremadamente vulnerables a este tipo de circunstancias. ¿Habrá mayor responsabilidad sobre el medio ambiente? Veamos. ¿Será que aprendemos de esta lección? Ojalá que sí. La solidaridad también se menciona, se desarrollará desde una perspectiva holística, reconociéndonos que nos necesitamos unos a otros. Y las innovaciones basadas en economía colaborativa también se mantendrán en auge. Finalmente, se menciona que habrá un reposicionamiento de los valores básicos conjuntamente con el desafío de ser mejores seres humanos. En suma, estamos viviendo tiempos de reconfiguración. El momento de actuar es ahora, porque el mundo no volverá a ser el mismo, mi querido Lyndon. Perdón, en el editorial que tú lo pones en este artículo de opinión, el mundo no volverá a ser el mismo. Son factores que tú lo estás ya manifestando y que estuvieron allí, sino que hemos olvidado de tomarlos en cuenta en nuestra rutina. Por ejemplo, los valores básicos que nacen de la familia, la solidaridad. Este último punto se perdió, la solidaridad entre nosotros. Ahora nos toca retomarnos, pero dentro de la familia y posteriormente en la sociedad. Es correcto la apreciación, mi querido Lyndon. Como lo mencionas bien, habían unos valores de la solidaridad que se han venido desvaneciendo. La ciudadanía recordará quizás
las tradicionales mingas que se realizaban anteriormente. Este era un ejercicio de solidaridad con la familia, con los vecinos, con la comunidad, donde se vivía un ambiente de hermandad, de fraternidad. Esto se ha perdido. Y digo se ha perdido porque en algunos esfuerzos que han hecho algunas quizás autoridades para promover o incentivar en su momento las mingas de limpieza por la ciudad, nada más cuenten ustedes, queridos amigos, cuántos vecinos salían o salíamos a hacer el trabajo de limpieza en nuestras aceras y bordillos. Creo que eso da respuesta, mi querido Lyndon, a este tipo de interrogantes por las que en este momento quizás estamos volviendo la vuelta atrás. Es decir, que esta cuarentena permite para reflexionar esos valores y ponerlos en práctica mañana, cuando despertemos de esta realidad. Mi querido Lyndon, eso es precisamente, acabas de topar un tema importante. Quizás muchos de los que nos escuchan están pensando de que mañana será el tiempo o el momento donde voy a ser mejor padre de familia, voy a ser mejor ciudadano, voy a ser mejor autoridad, mejor funcionario público, etcétera. Y ese es un paradigma quizás que en este momento está siendo golpeado fuertemente. ¿Por qué? Porque justamente en estos momentos donde existe una reconfiguración de las cosas, algunos expertos teóricos le llaman la teoría del caos. Estamos dentro de un momento donde se necesita liderazgo, ciertamente. Y ya vemos actualmente, y podemos verlo aquí en nuestra ciudad precisamente, cómo hay varias de estas iniciativas surgidas desde la ciudadanía que mueven al actuar ahora. Por ejemplo, voy a mencionar dos. Número uno, hace pocos días ya se puso en circulación, hay una interesante campaña de Dona tu Tiempo, a cambio de favorecer con esas acciones a otras personas menos favorecidas que lo necesitan en estos momentos. Habíamos visto también anteriormente un esfuerzo de los artistas que se habían sumado a diferentes iniciativas para desde casa promover, cultivar el arte, para desde casa poder incentivar a que las familias nos quedemos en casa. Entonces, son esas acciones puntuales que sobre la marcha inmediatamente toca actuar, mi querido Lindo. Claro, porque los valores básicos en esta cuarentena podría ser un motivo de reflexión. Ahora, otro aspecto, Marlon, que tú lo estás poniendo, son las situaciones ya de principios de valores de cada uno, pero las otras que vienen, en la parte legislativa, ¿podría cambiar un entorno dentro de lo que serían los modelos de trabajo? Por ejemplo, tú decías la teleeducación, la telemedicina. El código laboral podría ya ir estructurándose en una nueva discusión para plantearlo el día de mañana, Marlon. Me parece súper interesante esto que planteas, mi querido Lindo. Si bien puede existir una normativa, un marco regulatorio que promueva determinadas prácticas entre la ciudadanía, sin embargo, no es sino la cotidianidad, la realidad del día a día lo que irá marcando esas pautas. Me explico. Por ejemplo, en estos momentos, mientras está la disyuntiva de si se discute o no esta ley urgente que ha sido emitida desde el Ejecutivo para que se la discuta en la Asamblea Nacional, y la Asamblea está tomándose un tiempo para ver si la discute o no. Mientras tanto, ya la realidad es vertiginosa y se mueve. Entonces, hay personas que necesitan, si se desarrollaba en una determinada actividad, están necesitando trabajar aunque sea por horas. Exacto. Y esa actividad del trabajo por horas, esté o no reglamentada en alguna normativa, es una necesidad en la que muchas personas se ven obligadas a poder tomar acción sobre eso, ya sea desde su casa que tengan que hacer, o ya sea en los limitados espacios en los que este confinamiento nos permite poder salir a efectuar una determinada tarea. Hoy estamos viendo el servicio de puerta a puerta, cómo se ha intensificado, ¿verdad? Estamos en las redes sociales viendo cómo nos llega información abundante sobre diferentes servicios, especialmente de comida puerta a puerta.
pero ya estamos viendo también que están apareciendo otro tipo de servicios, porque pasados los 30 días de confinamiento, hay computadoras que se han dañado, hay computadoras que les ha caído virus, hay impresoras que se les ha acabado la tinta, se necesita comprar papel. La pregunta es, ¿de dónde se va a abastecer con todos esos insumos que la ciudadanía está en este momento ya demandando? Entonces, a menos que se tenga una respuesta rápida desde diferentes ámbitos para poder hacer frente a estas demandas que se están presentando, capaz la realidad camina a pasos tan vertiginosos de que mientras el marco normativo está reconfigurándose, quizás el momento en que entra en vigencia, la realidad haya cambiado superlativamente ya en ese sentido. Claro, Marlon, porque tú manifiestas, hay cambios en los modelos de lo que estamos viviendo el día a día, o mejor dicho, los modelos que hemos vivido desde el 17 de marzo para atrás, del 17 de marzo del 2020 para acá, ya es otra estructura que debemos de irla focalizando para ir a los cambios. Por ejemplo, tú manifestabas del Código Laboral. El Código Laboral ya nos determina, y creo que el ingeniero Jorge Bailón Abad ya estaba planificando en determinar una sola jornada de trabajo. Por decir, la primera jornada sería de 8 a 1 de la tarde, es un ejemplo que yo lo pongo hipotéticamente. Y desde las 13 horas en adelante, los padres de familia tendrían la oportunidad de estar reunidos con sus hijos para vigilar las tareas que se dieron, sea vía teleconferencia o sea vía presencial en los establecimientos educativos. Eso sería una reinserción nuevamente del núcleo familiar, Marlon. Mi querido Lyndon, existe toda una reconfiguración, como lo mencionaba antes, sobre estas estructuras, cómo veníamos funcionando hasta antes de esta emergencia. Solamente en este ejemplo que tú lo acabas de poner, me recuerda también a esto que ya lo puso sobre discusión el alcalde Yunda en días anteriores, cuando sostenía de que progresivamente quizás va a haber una habilitación de determinados establecimientos que se abran las puertas, dígase restaurantes, pero los restaurantes no van a poder atender con el aforo completo, van a tener que atender con 1 metro de distancia entre los diferentes usuarios, entre los comensales. Eso demandará a su vez que el servicio de transporte, fíjate todo el encadenamiento que eso produce, el servicio de transporte tendrá que funcionar proporcionalmente a esas medidas también que se ejecute. Eso significará que volveremos al solo sentados, que ya estaba extinguido de nuestra realidad y que quizás las generaciones nuevas no conocieron el sistema de solo sentados. Ahora tendremos quizás esa nueva realidad y eso significará que se necesitarán muchas más unidades de transporte para poder llevar a un número de pasajeros determinado a ciertas horas. Y eso significará además que se entenderá que habrán personas que estén a cargo del cuidado de los más chicos. Porque si no, ¿quién los va a cuidar? Porque si las escuelas están cerradas, los centros de cuidado infantil están cerrados, ¿quién se va a encargar de cuidar a los más pequeños mientras sus papás salen a trabajar? Ya bajo el supuesto de que se empiece a regularizar esta jornada parcial de trabajo. Entonces, son todo este tipo de preguntas que nos empiezan ya en este momento a exigir respuestas y a reconfigurar este nuevo mundo donde estamos. Son tiempos de liderazgo, son tiempos donde se necesita la conjunción de ideas, los consensos. Esto es parte del nuevo paradigma en el que estamos viviendo actualmente, mi querido Lindo. Llegar a acuerdos, llegar a consensos. En este preciso instante donde nosotros estamos conversando, habrán quienes están debiendo ya más de 1 mes de alquiler, donde están viviendo, ya sea sus domicilios, ya sea la hipoteca, ya sea sus negocios, sus locales comerciales, etcétera. Llegaron ya a un acuerdo con el dueño de casa, con la persona que les alquila, con la persona a la que le están debiendo, no sé, tal vez no se han dado esos acuerdos todavía. Y tanto el uno y como el otro piensan que la situación está sobreentendida, pero nada está sobreentendido, mi querido Lindo. Sino aquí toca tomar la iniciativa, toca llegar a acuerdos, llegar a consensos en todos los niveles, desde la casa donde estamos, porque habrán hogares donde hay una computadora para cada hijo, para que utilicen en los horarios que les corresponde a la teleeducación. Pero habrán otros casos, mi querido Lindo, en donde hay una sola computadora y tienen que todos llegar a acuerdos para utilizar esa computadora, desde los papás que hacen teletrabajo, quizás hasta los hijos que están recibiendo la teleeducación.
Entonces, me explico, desde esos niveles hasta los niveles más altos donde se necesita tomar unas decisiones en función de una ciudad, en función de un país. Claro, es que allí tú lo pones muy bien, porque en este momento el gobierno nacional a través de los parámetros legislativos ya debe de estar pensando cuál va a ser la inversión en tecnología, de dotarnos de una tecnología a todos los ecuatorianos, sea en poblaciones rurales y poblaciones urbanas, Marlon. Efectivamente, ese es un tema frágil, ese es un tema pendiente y sensible. Si bien es cierto, el país ha caminado sustantivamente en lo que a tecnología se refiere, en lo que es la brecha digital. La brecha digital es esta, para quienes no lo conocen, es esta ausencia de conectividad para poder estar en el mundo de la tecnología, ya sea por carencia de equipos, o sea, por carencia de infraestructura, por el cable que nos da acceso a la red de Internet o al teléfono celular. Entonces, en este momento, ciertamente el Ecuador venía con unos buenos indicadores en el ámbito de la brecha digital, pero todavía nos queda una partecita que no ha sido subsanada. Y eso fuimos testigos hace semanas atrás cuando la ministra Kramer, ministra de Educación, sostenía, y en las primeras declaraciones que ella hacía, decía, los establecimientos en este momento solamente pueden hacer reforzamiento escolar. Exacto. Y eso se va a hacer a través de las diferentes plataformas que tengan las unidades educativas, los establecimientos educativos. Y para quienes no lo tengan, se van a implementar mecanismos a través de la teleeducación, que será por la televisión, por la radio, por diferentes mecanismos. Posteriormente vimos otro comunicado de la ministra donde decía, los establecimientos privados sí pueden hacer avances en el currículum para que puedan ellos terminar esa parte, siempre y cuando garanticen que el 100% de sus estudiantes tengan acceso a conectividad. ¿Qué pasa entonces con los estudiantes que no tienen acceso? ¿Qué pasa entonces con esa inmensa mayoría del área urbana, rural, urbano, marginal, donde accedían al telecentro comunitario, donde accedían al cibercafé de la esquina? Me explico, ¿qué pasa con esas personas de pronto? Entonces, allí nos damos cuenta cómo es importante también que nos reconfiguremos para encontrar quizás esto de compartir los internets comunitarios que ya venían habiendo en varias de las ciudades del país, aquí también en Loja lo teníamos, compartir internet gratuito desde ciertas partes, o habrán empresas que empiecen a ofrecer el servicio de forma gratuita bajo determinadas franjas horarias, etcétera. O sea, deben haber un sinnúmero de acciones de parte de la ciudadanía, pero también por parte de arriba de la política, para que esto logre un empate y como bien lo decías anteriormente, poder hacer que esas poblaciones que en este momento no tienen de pronto el acceso a la tecnología, están separadas de lo que significa la conectividad, puedan marchar al mismo ritmo. Con estas acciones que hemos visto por temas de emergencia, muchas personas de la ciudad se han ido a sus fincas, en las áreas rurales, en el campo. Estamos viendo entonces allí de que ya de cara al lugar donde están haciendo lugar de habitación, se necesita que exista una calidad de servicios básicos tal cual como lo tenemos en la ciudad, con servicio de agua potable, con alcantarillado, con energía eléctrica, con recolección de basura, etcétera. Todos esos servicios al pelo. Qué bien por este confinamiento y qué bien por esta emergencia que nos permita poder volver los ojos a esas otras realidades para, ojalá y quizás desde esa perspectiva, estas comunidades puedan tener esos servicios de calidad que les permitan marchar al mismo ritmo que de lo que está demandando el mundo en estos momentos, mi querido Lindo. Claro, Marlon, porque allí me hace pensar algo, porque en otros países ya existe ese nivel de tecnología. El Internet satelital, una comunicación directa, satélite para las poblaciones rurales y el otro vía fibra óptica en las ciudades urbanas. Y también hay otro aspecto, Marlon, que dentro de tu artículo lo profundizas. Se cambian normas de hábito diario de nosotros. El conservar nuestro medio ambiente, nuestro entorno. Normas sanitarias que, por ejemplo, el día de mañana ya no podremos escupir en la calle. Entonces, reglamentos y legislación es la que ya tienen que poner en consideración de las nuevas modalidades de supervivencia para el día de mañana, Marlon.
Es súper interesante esta parte de aquí que lo traes a colación, mi querido Lindo, porque fíjate que ese era una vieja práctica cultural que teníamos, o que Ujú. tenían algunos ciudadanos, ¿no es cierto? De ¿O qué escupir en teníamos? la calle, de botar al chicle, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ahora inmediatamente alguien estornuda en algún lugar y todos los que estamos alrededor de pronto tomamos precauciones correspondientes, ¿verdad? Eh, Estaba precisamente la semana anterior en un centro de abasto de la ciudad, haciendo el abastecimiento correspondiente de mi familia, y muy cerca de donde estaba había unos clientes que iban a comprarle a una casera en el mercado. De pronto esta casera estornudó, estaba con mascarilla, estornudó, inmediatamente las personas que iban a comprar ya no le compraron, fíjate, ya no le compraron. No, no, ya no se nos ofrece, ya decidieron irse a buscar en otra parte. Entonces, o sea, por parte de las autoridades puede haber la normativa, sí, está bien, pero si como ciudadanos no nos interiorizamos, no somos conscientes de que necesitamos protegernos unos a otros, porque el momento en que alguien se descuida, inmediatamente todos corremos el riesgo, como dice los amigos, estamos fritos y sin manteca, mi querido Lindo. Exacto. Marlon, yo te agradezco y el próximo lunes seguiremos con estos análisis dentro de nuestro segmento de opinión. Encantado de la vida, mi querido Lindo. Un abrazo grande para todos. Por favor, cuídense mucho, quédense en casa y Dios mediante nos veremos próximamente la siguiente semana. Gracias. Ha sido Marlon Tandazo Palacios a través del segmento de opinión. El mundo no volverá a ser el mismo. Gracias, Marlon, y seguimos Gracias conversando. también. Hasta luego.